jóvenes en TV, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte una vez más la bienvenida a esta serie. Conciencia histórica, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! El día de hoy tengo para ti un programa muy interesante, que aunque no lo creas, tiene que ver con tu infancia y con la mía, así como la infancia de tus amigos y amigas. Se trata de conocer qué ha significado ser niño o niña en diferentes momentos de la historia de México, desde el Porfiriato hasta nuestros días. Cabe resaltar que hablar de una infancia es un trato complicado, porque en realidad existe una gran diversidad de su concepción, cada una con una realidad distinta, parecida o totalmente ajena a otra. Sin embargo, abordaremos algunas generalidades de la niñez en diferentes etapas de la historia de nuestro país. Para empezar, me gustaría que me contaras un poco más de tu infancia. ¿Te animas? De manera breve, cuéntanos cómo fue tu infancia. Por ejemplo, ¿cuál era tu juego favorito? ¿Qué lugares te gustaba visitar? ¿Cómo fue la relación con tus padres? Pues mi infancia fue muy linda. Iba pues al parque que estaba cerca de mi casa, salía con mis amigos. Y no había mucha tecnología como la de ahora, que pues todos están muy apegados a eso. Y mi relación con mis padres era muy buena y muy cercana. Pues en mi infancia, pues de mis juegos favoritos para jugar con mis amigos, con mi familia, eran las escondidas, atrapadas, juegos infantiles. Mi relación con mis papás era muy buena, con los dos, siempre les tuve mucho afecto y siempre jugaba con ellos me querían y yo a ellos. Fue muy buena nuestra relación. Mi infancia fue una etapa muy bonita, de hecho fue la mejor que he tenido hasta el momento. Mi juego favorito creo que eran las escondidas y las atrapadas, o sea, esas me las pasaba jugando diario. Y la relación con mis padres, pues fue buena, tengo buena comunicación con mi mamá. Mi papá no he tenido mucha comunicación con él, pero pues sí, lo veo y todo eso, pero con la que más tengo comunicación es con mi mamá y la mejor relación es con ella, o sea, es con mamá. En mi infancia la recuerdo que me gustaba muchísimo dibujar. A día de hoy me sigue gustando. De hecho, con mis papás tengo buena relación. También me gustaba el diseño. De pequeña me gustaba o pensaba que yo quería ser diseñadora, porque me gustaba jugar con mis muñecas, a crear vestiditos y hacerle su ropa. Pero eso fue cambiando con el tiempo. También de pequeña tenía muchos amigos. De hecho, desde pequeña, cuando iba en la primaria, conocí a una persona muy especial que es mi mejor amiga, con la que pude tener buena relación y hasta el día de hoy sigo con ella. También de pequeña entré a cursos de computación porque también me llamaba mucho la atención. Durante el Porfiriato, las niñas y los niños de 14 años eran vistos como adultas y adultos pequeños, que debían seguir modelos, costumbres y tradiciones familiares. No importaba si eran ricos o pobres, la voz de sus padres era la autoridad y debían obedecer, cumplir el propósito de prepararse para la vida adulta. En aquel tiempo había muy pocos jardines de niños, las primarias no eran mixtas y a ellas asistían en su mayoría niñas y niños de familias adineradas y de los trabajadores más afortunados, razón por la cual el 80% de la infancia era analfabeta, es decir, que no sabía leer ni escribir. Cabe resaltar que en el ámbito indígena se coartaba la libertad de usar la lengua materna dentro de las escuelas. En el campo, las niñas aprendían las labores domésticas de la granja y del huerto, a cumplir con la familia y a cuidar a los más viejos, mientras que los niños aprendían a trabajar la tierra y a cumplir los compromisos comunitarios que unían la vida familiar con la vida comunitaria. En las ciudades, niños y niñas ocupaban principalmente las fábricas, bajo condiciones precarias de explotación. Sin importar las condiciones para muchos de ellos, tener un trabajo significó la posibilidad de comer. Cabe resaltar que, durante este periodo, el gobierno propuso a las fábricas no aceptar a niñas y niños menores de 7 años y que a los niños mayores de dicha edad les solicitaran un permiso de sus padres. Sin embargo, esta propuesta no fue acatada.
Niñas y niños siguieron trabajando mucho y ganando poco, pues, sobre pretexto de su edad, recibían hasta la mitad de un sueldo de una persona adulta. Solamente les alcanzaba para medio comer tortillas, frijoles, chile y arroz, y vivir en condiciones muy precarias. Esto afectó en mucho su salud y era común verlos con piojos y verrugas, así como enfrentar enfermedades como el sarampión, la viruela, la varicela, la rubeola, la teosferina y la escarlatina. Desafortunadamente, muchos perdían la batalla. Además, los problemas de salud también afectaban a las personas adultas, quienes comúnmente fallecían de sífilis, tuberculosis o alcoholismo, dejando a más y más huérfanos. Había tantos niños y niñas en esta situación que una de las estrategias asistencialistas del gobierno fue ubicarlos en asilos talleres, aunque muchos aprendieron a sobrevivir en las calles. En contraste, los niños y niñas de familias ricas tenían vestido, educación, un lugar limpio donde vivir y una dieta rica y variada. Pese a las diferencias entre sus estratos sociales, niñas y niños coincidían en algo: el gusto por jugar. Algunos juegos de la época eran el gato y el ratón, el zapatero, los caballitos, la familia, encantados, engarrote se me hay, naranja dulce, limón partido, Doña Blanca y los maderos de San Juan. Utilizaban barro, trapos y palos de madera o carrizo para crear los más sofisticados instrumentos y eran aficionados de los trompos, las canicas, las muñecas, los reguiletes y los yoyos, entre otros juguetes. Además, asistían gustosos a las ferias y a los circos callejeros. Cuando inició la Revolución Mexicana, el país contaba con cerca de 15 millones de habitantes, de los cuales poco más de 6 millones tenían menos de 14 años, y la mayoría de ellos vivían en situación de pobreza. Muchos niños se fueron con las tropas, ya sea siguiendo a sus padres o madres, quienes se habían convertido en soldaderas o soldados, o bien porque nadie los esperaba en ningún otro lugar y se lanzaban a la aventura. Con ellos, los niños sin voz se convirtieron en hijos e hijas de la revolución. Los niños de 10 años y menos se dedicaron principalmente a blandear armas y a cuidar los caballos, mientras que los más grandes se ocupaban de otras actividades, como nos lo cuenta el siguiente testimonio anónimo. Cuando yo me fui a la revolución tenía más o menos 14 años. Anduve con la gavilla ahí de merodeadores. Éramos todos muy jóvenes. Antes de eso había cursado mi instrucción primaria. Mi padre fue maderista y empecé a querer trabajar en los talleres del ferrocarril en la ciudad de Durango. Ya sabía hacer algunas cosas en los ferrocarriles. Ya tenía noción de lo que mi padre andaba haciendo en la revolución, de por qué se luchaba en la revolución, como la arbitrariedad de los jefes políticos. Los niños de las familias adineradas y de clase media no participaron directamente en las contiendas, pero también sufrieron los estragos de la guerra. Generalmente huían de sus casas en medio de la noche, dejando tras de sí parte de su corazón para enfrentar escenarios de pérdida y angustia y de inseguridad, los mismos escenarios donde los niños y las niñas de la revolución vivían. Con las batallas, el número de huérfanos creció tanto que era común verlos en la calle, acompañados de la marginación y el olvido. A la par de estas circunstancias, el periodo revolucionario vio nacer estrategias de salud en favor de las madres y de sus hijos e hijas, así como los modelos educativos laicos e integrales que buscaron que niños y niñas se pudieran desarrollar en la escuela, en el trabajo y en la vida cotidiana. A finales de la Revolución, se firmó la Constitución de 1917. Entre otras cosas, en ella se reconoció la educación laica y gratuita para formar a ciudadanas y ciudadanos modernos, y se establecieron nuevas condiciones para el trabajo infantil, tales como edad mínima de 12 años, una jornada laboral de 6 horas durante el día, un día de descanso por 7 de trabajo y el pago del salario mínimo. Cabe resaltar que en este tiempo el trabajo infantil era visto como una garantía constitucional de los niños y las niñas, pues con él atenuaban las carencias propias y de sus familias. Muchos dueños de fábricas vieron lo anotado en la Constitución más como una recomendación que como una instrucción, por lo que hicieron caso omiso y siguieron contratando a menores de edad bajo sus propias condiciones. Mientras que otros optaron por no controlar a ningún niño o niña. Esto último ocasionó que las pequeñas y los pequeños buscaran nuevas fuentes de ingreso, y en poco tiempo fueron vistos en mercados, panaderías, tiendas, casas, limpiando zapatos o vendiendo periódicos en las calles, viéndose cada vez más expuestos a la explotación y al abuso.
Poco a poco, la niñez se convirtió en un asunto de Estado. En el México posrevolucionario, con la participación del gobierno y la iniciativa privada, surgieron diversas asociaciones, instituciones, tribunales, campañas y órganos en favor de la protección infantil. Entre ellos, el primer y segundo Congreso del Niño, en los cuales se destacó que las niñas y niños deberían estar bajo vigilancia de las instituciones de salud y de la escuela. El programa La Gota de Leche, que fomentó la ingesta de leche de vaca en lugar de leche de nodrizas, la Asociación para la Protección de la Infancia y el primer Hospital Infantil, con el que la atención de los niños y las niñas pasó de una cuestión de caridad a ser un derecho social. Sin embargo, en la práctica diaria, el Estado mostraba una postura poco precisa, pues si bien buscaba mecanismos de protección para la infancia, también aprovechaba la mano de obra de las niñas y los niños que llegaban a algunas instituciones de protección o vigilancia. Así pues, los estudiantes de la Escuela Correccional para Varones producían el jabón que se utilizaba en las dependencias de gobierno. En la Escuela Correccional para Mujeres, las niñas adquirían la responsabilidad de cultivar el gusano de seda y la beneficencia pública cubría parte de sus gastos con las ganancias resultantes del trabajo infantil de los hospicios. Por otro lado, se promovía también una sociedad donde la madre cumpliera con la educación y el bienestar de los hijos e hijas en el ámbito doméstico como condición esencial de las mujeres, pero sin negar la posibilidad de ingresar ciertos segmentos del mercado laboral. Asimismo, el Estado acentuaba a través de festivales cívicos cargados de elementos simbólicos dentro y fuera de las aulas, valores como el amor a la patria, las virtudes cívicas, la higiene, el trabajo y la disciplina. Llegaron las últimas décadas del siglo XX y el México moderno, en cuyo marco se fortalecieron las instituciones y organizaciones que nacieron en los años previos, donde se generaron políticas públicas para atender las necesidades infantiles. En este sentido, en 1989, nuestro país adoptó la Convención de los Derechos del Niño, firmada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada después de décadas de gestación. ¿Qué motivó la aparición de la Convención de los Derechos del Niño? Derivado de los terribles sucesos durante la Primera Guerra Mundial, los estados advierten que se tiene que proteger mayormente a los niños. Entonces, por allá de 1919 se funda la organización Save the Children para ayudar a los niños que derivado de la guerra. Se empiezan a reunir diversas naciones y en 1923 hacen un congreso y deciden que tienen que haber una carta en donde se pueda establecer los derechos mínimos que se tienen que proteger de los niños. Y entonces adoptan la convención, durante este congreso, adoptan la Declaración de Ginebra en 1923 y en esta acuerdan que mínimamente se tiene que garantizar el derecho a la asistencia, al socorro y a la protección de los niños. ¿Cuáles son sus fundamentos legales? La propia convención establece el marco jurídico obligatorio, ¿no? Este fundamento legal del que me preguntas está en la propia convención. A partir del artículo 46 nos dice, ¿no?, cómo va a funcionar, que está abierta a los estados para que puedan firmarla. Todo esto se hace de buena fe, ¿no? Pero una vez que aceptas la competencia, ¿no?, tanto del Comité de los Derechos del Niño como suscribes la Convención de los Derechos del Niño, se hace obligatoria y lo que te ayuda es a armonizar tu legislación interna para que no solamente se quede en un papel, sino se materialice en favor de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo fue evolucionando desde su concepción hasta convertirse en la Convención de los Derechos del Niño? A finales de los años 40, que se suscribe, ¿no?, y se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es donde se empiezan, ¿no?, a pensar que también los niños tienen que estar protegidos. Para 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, ¿no? En esta Declaración de los Derechos del Niño había 10 principios. Entonces se empieza a generar una base, ¿no?, de cómo tiene que ser el tratamiento hacia niños, niñas y adolescentes.
Posterior a esto surgen otros tratados internacionales derivados de las guerras, nuevamente, ¿no? En este caso de la Guerra Fría, surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde ya se empiezan a mencionar a los niños como sujetos de derechos. Esto es muy importante porque no es una persona disminuida en derechos, ¿no? Es una persona que tiene derechos y que el Estado tendrá que hacer los ajustes necesarios para protegerla. Un parteaguas es en 1979 porque se declara el Año Internacional del Niño. Y ahí Polonia propone que se cree un grupo de trabajo para que se empiece a trabajar en una carta internacional que pueda proteger a los derechos del niño. Y entonces es así como surgen estas discusiones en donde finalmente se van a acordar, como te decía, durante 10 años están estas discusiones en donde finalmente llegan, ¿no?, a poder consolidar todas las opiniones y todos los temas que estaban sobre la mesa y que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño en 1989. ¿Cómo fue que México la adoptó? En México lo que tenemos es que se firma y después el 26 de enero es cuando se suscribe de manera formal en 1990. Después esto tiene que pasar una aprobación por parte del Senado, ¿no? Aquí nosotros no solamente es que lo suscribe el presidente, sino que estamos dentro de una república federal en donde hay una división de poderes. En este caso, para los tratados internacionales, primero pasa por el Senado, después se publica en el Diario Oficial de la Federación para que esta se haga obligatoria, ¿no? Y entonces, y México ha estado ratificando, ¿no?, esta convención. Nos es obligatoria, ¿no? Todo lo que diga la convención es obligatoria para el Estado mexicano. Y ha hecho varias citaciones ahí relacionados, no solamente era entrar a la firma, sino que también participó en las discusiones, ¿no? Participó en cumbres, participó en estas discusiones, ¿no? Sí estaba como muy interesado en la aprobación de esta Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuáles son las acciones que México ha llevado a cabo para hacer cumplir los derechos de las niñas, niños y adolescentes? México, además de suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, posterior a esto se hicieron varios protocolos facultativos, ¿no?, para la protección en contra de la venta de niños, de la prostitución, por la protección reforzada de los niños en conflictos armados. Estos se les denominan protocolos facultativos y están directamente vinculados con la Convención de los Derechos del Niño. México los ratificó, ¿no? O sea, ha estado como a nivel internacional, ha suscrito. De hecho, México ha suscrito casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no solo de derechos del niño, pero los vinculados directamente a la convención, como son estos protocolos facultativos, México los ha suscrito. Al adoptar la Convención de los Derechos del Niño, México se sumó al compromiso internacional de hacer valer sus principios en favor de la infancia mexicana. Y para ello, ha expedido por decreto presidencial la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley reconoce el derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación, al descanso y el esparcimiento, de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y acceso a la información, a la participación, el derecho de asociación y reunión, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, de niñas, niños y adolescentes migrantes, y de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo con la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, en México vivimos alrededor de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que equivale aproximadamente al 35% de la población. Poco más de la mitad vive en la pobreza extrema. En la agenda también se anota que desde que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, ha disminuido la desnutrición y la mortandad infantil. Se ha implementado un esquema de vacunación casi completo para las y los menores de 5 años. La asistencia a la educación primaria es casi universal y se cubre la atención hospitalaria del parto. Asimismo, con la expedición de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 2014 y con la gestación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de 2015, nuestro país ha conformado un marco institucional que permite a una mayor población infantil tener acceso pleno a sus derechos. Sin embargo, a pesar de estos avances como país, aún debemos cumplir algunas metas para asegurar el pleno desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, adoptados por el país. Estas metas son: consolidar y fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que aquellos que viven en pobreza extrema cuentan con protección social y de salud adecuada a su contexto económico y cultural. Asimismo, garantiza el desarrollo integral óptimo de los niños y niñas en la primera infancia. Desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para erradicar todas las formas de malnutrición infantil. Garantizar que todos los niños, las niñas y adolescentes asistan a la escuela. Poner fin a todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y garantizar la protección y el acceso a derechos a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. Como has podido ver desde el Porfiriato hasta el día de hoy, la concepción de la niñez se ha transformado de manera importante. Gracias a ello, tú y yo crecimos como sujetos de derechos y no como adultos pequeños. Recuerda que también tenemos obligaciones que nos deben llevar a actuar en favor de nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo. Te dejo a manera de reflexión las siguientes cuestiones. ¿Qué puedes hacer para que tengamos más niñas y niños y adolescentes ejerciendo sus derechos? Te invito a que juntos hagamos este programa y a participar con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Hagamos conciencia histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Hasta la próxima.